Muy bien, encontraron las cadenas laterales de cada uno de estos aminoácidos, glutamina y leucina. Tenemos nuevamente el carbono, el hidrógeno del primer aminoácido que es la glutamina, ¿ya? El grupo el N, el grupo amino. Y ahora viene el grupo carboxilo, pero el grupo carboxilo está unido con el enlace peptídico, entonces se va a la molécula de agua, acuérdense, y ahí queda eso. ¿Ven? Este es el enlace peptídico. ¿Lo ven o no lo ven? Ahí está el enlace peptídico entre el grupo carboxilo de la glutamina y el grupo amino de la leucina. ¿Vale? Luego viene el carbono, el carbono, el hidrógeno. Ese es el carbono alfa, el hidrógeno, el grupo carboxilo de la leucina. Y ahora vienen las cadenas laterales. La cadena lateral de la glutamina, en la cadena lateral de la glutamina hay una amida. Entonces hay un CH2 en la cadena lateral, luego viene otro CH2 y ahí viene la amida, que es un carbono unido a un doble enlace con oxígeno, y después viene un grupo amino, un NH2. Ahí está la amida, esa es la amida. Y en el caso de la leucina posee un CH2 y otro carbono, pero este carbono está unido a dos carbonos más. Es un carbono terciario. Ese carbono es un carbono terciario. Eso no se lo voy a preguntar porque química orgánica. Bueno, o química general, por ahí deberían. No, bien, química orgánica también se pasa. Ya, ahí está el dipéptido. Ese es. Este es el enlace peptídico, por supuesto. Ya, esto de acá al medio es el enlace peptídico. ¿Ya? ¿Qué más tiene que reconocer? Lo voy a destacar en negro. Cuando hablamos de un péptido, siempre está el inicio. Si esto es un péptido, el inicio de izquierda a derecha. Ese es el inicio. Inicio. Y el término a la derecha. ¿Vale? En el inicio, ¿quién está? Está el N terminal. El N terminal. Y al término está el C terminal. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el N terminal? Este es el N terminal. El inicio, el N terminal. ¿Se entiende? Amino terminal, amino terminal. Ahí está. ¿Me explico, no? Y el C terminal es el grupo carboxilo. Ese es el C terminal o carboxilo terminal. Coloco una letra C para abreviar y no escribir tanto. Pero espero que se esté entendiendo, ya que nadie me responde, yo asumo de que está todo ok. Las cadenas laterales, la cadena lateral de la, ese es el grupo R, la cadena lateral de la glutamina, y esta es, eso que está acá es el grupo R, ¿ya? De la leucina. ¿Me disculpan unos 30 segundos, por favor? Podía salir porque la hora me llevaba a esto, estaba cansado.
¿A qué se refiere con eso? No entiendo, profe. Lo que escribió, ¿de dónde lo saca? Connie, ya. Chicos, espérenme un momento, 5 minutos, que tengo que recibir una encomienda, vengo al tiro. Ya no tengo quien la reciba, así que 5 minutos, vengo al tiro, porfa. Niños, estoy de vuelta, gracias por esperar. Lo autorizó solo esta vez, profe, ¿podría explicar de nuevo? Ya, ahora sí. ¿Qué me estaba preguntando? Tomás, no entiendo lo que escribió, ¿de dónde lo saca? Esto que escribo, ¿de dónde lo saca? Lo saqué de lo que le he explicado, ¿ya? Cuando hay un péptido, le estoy diciendo que cuando hay un péptido siempre hay aminoácidos, un aminoácido, otro aminoácido, otro aminoácido, etcétera, etcétera, que se unen en función de un enlace peptídico. El inicio de un enlace peptídico siempre deja un grupo libre. Ojo con esto. Ojo con lo que estoy diciendo. Presten atención. Ese grupo que queda libre acá es el grupo amino, del primer aminoácido,
El otro grupo está acá, el grupo carboxilo, pero está ocupado, está en el enlace peptídico, entonces no queda libre, queda unido en el enlace peptídico, el grupo carboxilo del primer aminoácido. Por lo tanto, los grupos de estos aminoácidos quedan unidos. Tienen que identificar bien los grupos. Y el último aminoácido de la cadena, deja un grupo libre, que es el grupo carboxilo, este que está acá, que se llama C-terminal o carboxilo terminal. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos dos grupos en los extremos del péptido. Este péptido puede ser de 100 aminoácidos como de 2 aminoácidos, como lo estamos viendo acá. ¿Vale? Para ambos siempre hay un inicio y un término. El inicio está el N-terminal, que es un grupo amino libre. Y en el término está el C-terminal, que es un grupo carboxilo libre. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí, profe, ahora entendí. Ya, mira. Pero es que no es solo eso, ese es como el concepto. Tomás, ¿y qué me preguntó Connie, parece? Sí, Connie. Mira, acá viene lo importante y esto es lo que le voy a preguntar en la... O sea, no es lo importante, sino que es la aplicación que quiero que ustedes entiendan porque se los voy a preguntar en la prueba. Le estoy diciendo que le voy a preguntar en la prueba. Miren, el grupo amino, ¿qué carga tiene? ¿O qué carga puede generar? Miren el grupo amino. Miren el grupo amino. Positivo. Positivo, es decir, siempre, 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 no se lo olvide, ráyelo ahí en el cuaderno. Siempre los grupos aminos dejan o pueden generar cargas positivas. ¿Cuándo aparece la carga? Ah, bueno, eso aparece a un pH determinado según el valor de pK de ese grupo amino. ¿De acuerdo? Y los grupos carboxilo, las cargas que pueden generar son cargas negativas. Cargas negativas, ¿se entiende? Grupos carboxilo, cargas negativas, grupos aminos, cargas positivas. ¿Vale? Siempre los extremos, tienen que pensar siempre en los extremos porque a veces se les olvidan. Los extremos, el grupo amino siempre va a generar una carga positiva y el grupo carboxilo siempre va a generar una carga negativa. ¿Ya? ¿Estamos con eso? ¿Está claro? Bueno, ¿se acuerdan de la clasificación de aminoácidos? Cuando les mostré la estructura, les estuve hablando aminoácido por aminoácido, cuando estaba mostrando la estructura de las cadenas laterales. Bueno, aquí están. Las cadenas laterales de la glutamina, las cadenas laterales de la leucina, están en ese archivo, en ese archivo, el PDF, en donde están la clasificación de los aminoácidos según su cadena lateral. Ahí están las cadenas laterales, de ahí las saqué. Y lo único que hice fue hacer el dibujo. ¿Ya? Ahora, de estos, ¿cuál es el carbono alfa? Vamos a limpiar un poquitito. ¿Cuál es el carbono alfa? ¿Cuáles son los carbonos alfa? Identifiquen los carbonos alfa. Ya, esto yo se lo voy a preguntar en la prueba porque le voy a colocar una estructura como esta y ustedes tienen que, encerrada, y tienen que identificar. Así que, ¿dónde están los carbonos alfa? Exacto, los del centro, pero ¿dónde están? ¿Cuáles son? Estos son los carbonos alfa. Ese es el carbono alfa del primer aminoácido. Correcto, Juan Pablo, muy bien. Esos son los carbonos alfa. Ahí hay un carbono alfa, acá hay otro carbono alfa. El primero es de la glutamina. El segundo carbono alfa, el que está acá, es de la leucina. ¿Vale? ¿Quedó más claro? Ahí está. Está respondido todo. Los grupos funcionales, el carbono alfa, el carboxi terminal, este es el C terminal, este es el N terminal, ¿ya? El grupo amino, el grupo carboxilo terminal, el enlace peptídico, las cadenas laterales y los grupos funcionales que tiene. ¿Cuáles son los grupos funcionales que poseen los aminoácidos?
el carbono del centro, ¿de qué era? El carbono del centro del aminoácido es el carbono alfa. Recuerda que un carbono alfa es un carbono que tiene una propiedad, ¿ya? La estereoisomería tiene una propiedad, es un carbono con 4 enlaces con hibridación sp3, y ese carbono con 4 enlaces tiene 4 grupos diferentes, por lo tanto, es un carbono quiral, ¿ya? Oye, hay que estudiar, hay que leer los archivos, los PDF, es un carbono quiral, tiene 4 grupos diferentes, 4 grupos diferentes a su alrededor. ¿Se fijan? Tiene un triángulo, un círculo, un cuadrado y una carita feliz. Es un carbono quiral. Profe, esos son los que solo son con enlace simple, ¿cierto? No pueden tener doble enlace. ¿O Exacto, no? solo enlace simple. No hay enlace doble, no es quiral. ¿Ya? Entonces, acá ese carbono alfa es un carbono quiral. Este carbono también es un carbono quiral, que lo voy a destacar acá. Miren, carbono alfa, carbono quiral. Porque a este lado tiene un hidrógeno, a este lado tiene todo ese grupo, de este lado tiene ese grupo y de este lado tiene el grupo amino. Son 4 grupos diferentes, ¿lo ven? Es un carbono quiral. ¿Vale? Esa es la importancia del carbono alfa, que es un carbono quiral. ¿Ok? Tienen que identificar los carbonos quirales de aquí al jueves. Entonces no es tan difícil tampoco, sí. Tienen que leer un poquitito y ahí entender. Pero esa es la importancia del carbono alfa. Ya quien me estaba preguntando ahí en el chat era Alejandro. ¿Vale, Alejandro? Ya, ahora los grupos funcionales. Vamos con los grupos funcionales que tiene. Acá hay que identificar los grupos funcionales, por lo tanto, tenemos que aplicar un poquitito y recordar cuáles son los grupos funcionales que nosotros podemos tener en estos aminoácidos. Borré el nitrógeno. Ya, ¿qué grupo funcional? Acá hay un grupo funcional. Ese es el grupo amino. Acá hay otro grupo funcional. Este es un ácido carboxílico. ¿Ok? Acá al medio hay otro grupo funcional. Este grupo funcional, que es el enlace peptídico, es una amida. Ojo con eso. Esta pregunta de certamen. El enlace peptídico es un grupo funcional, es una amida. Esa es una amida. Y esa misma amida también está acá. ¿Ven? Tengo carbono, oxígeno, nitrógeno. Amida también. Ya, esto es del semestre pasado, los grupos funcionales. Y no hay más grupo funcional, sería. Tengo 1, 2, 3, 4 grupos funcionales. Pregunta. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, profe, que yo estaba escribiendo y me perdí. ¿Cuáles eran los grupos funcionales? Los que tengo encerrados. Los grupos funcionales que están encerrados. Amino, el ácido carboxílico, el enlace peptídico es un grupo funcional porque es una amida. Y la cadena lateral de la glutamina también es una amida. ¿Vale? Mira, los grupos funcionales los voy a destacar con rosado. Ahí hay un grupo funcional, es el amino, o una amina, es lo mismo. Ya, la amida de acá, de la cadena lateral, el enlace peptídico también es una amida, es un enlace tipo amida. Y el ácido carboxílico también es un grupo funcional. Profe, ¿cómo se identifica la amida? Mira, así se identifica la amida. Es un carbono que tiene un doble enlace con un oxígeno. Y inmediatamente al lado del carbono hay un nitrógeno.
¿Vale? Estos tres elementos tienen que estar juntos. Ya, no se distraiga con el hidrógeno. El hidrógeno no es importante acá. Lo importante son estos tres elementos que estén juntos. Entonces, mira el dibujo. Si miras el dibujo, te das cuenta de inmediato que están esos tres elementos. Mira, carbono, carbono, oxígeno, nitrógeno. ¿Ves? Amida. Y acá está también clarito. Carbono, oxígeno, carbono, nitrógeno. Amida. ¿Ya? Pero ahí, ojo con el este. El carbono, doble enlace oxígeno, y al lado del carbono, un nitrógeno. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Estamos reforzando los conceptos ya desde el punto de vista de la aplicación para enfrentar la prueba del día jueves y el certamen, por supuesto. ¿Más preguntas? Vamos. Vamos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice, ¿cuáles son las cargas del aspartato a pH 1, 7 y 13? Ya, vamos entonces. Ahora tienen que mirar la tablita. Abran el archivo donde está la tabla, por favor, para hacer el ejercicio número 2. Vamos. Vamos, abran la tabla para ver los valores de pK. ¿Ya? Entonces tenemos que hacer esta escala de pH que va de 0 a 14, ¿ya? De 0 a 14, esta escala de pH, y hay que colocar los valores de pK del aspartato. ¿Cuál es el pK1? Michelle, correcto, está bien. Esos son los aromáticos, pero el primero, o sea, el último se dice fenilalanina, alanina, no aradina, alanina, ¿ya? Sí, no hay problema, no tengan miedo a pronunciarlo, ya, sí, en realidad es confuso. Correcto, así se escribe. Perfecto. Ya, el primero, 1,88. Bien, Violeta, vamos. 1,88. Recuerden que tienen que escribir los valores de pK. Ya, el pK1, esto está en la tabla, por si acaso, 1,88. El pK2, ¿cuánto es, Violeta? 9,6. 9,6. Vale, ¿y el pKr? ¿Tiene pKr? ¿Tiene pKr el glutamato? Bien, vale, 3,65. Correcto. 3,65. Pero recuerden que tienen que escribir en orden ascendente los valores. No en el orden pK1, pK2. Tienen que, en orden ascendente de valor. 1,88, después el 3,65. Ya, no importa que esté un poco corrido y milimétricamente, lo importante es que hagan bien los intervalos. Y el último es el 9,6. Lo voy a colocar por acá para que quede bien separado. Ya. Ahora, Art Attack. Tenemos que hacer los intervalos. Ahí hay uno. Acá hay otro intervalo y otro intervalo. La pregunta del millón. El aspartato es un aminoácido con carga negativa. Eso sale en la tabla también. Está ahí, clarísimo. Recuerden que yo les leí esto en inglés. Dice, negatively charged R groups. ¿Ya? Y aparecen dos aminoácidos, el aspartato y el glutamato. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cuáles son los intervalos para aminoácidos con carga negativa? Eso también lo vimos la semana pasada.
¿Cuáles son los intervalos? Muy bien, Violeta. Más 1, 0, menos 1 y menos 2. Son 4 más 1, 0, menos 1 y terminamos con menos 2. Son 4 intervalos. Esos son los intervalos de los aminoácidos con carga negativa. Que el aspartato es uno de ellos. Listo, ya tenemos listo el ejercicio. ¿Cuáles son las cargas del aspartato a pH 1, 7 y 13? Eso lo único que tiene que ver es lo que dibujó. Las cargas a pH 1, a pH 7 y a pH 13. La carga pH 1, ¿cuál es? Lo único que tiene que ver acá, pH 1 está antes del 1,88, por lo tanto es más 1. ¿Se fijan? De esa manera se responde, ¿vale? Bien, Javi, bien. Vamos con a pH 7. ¿Dónde está el pH 7? Acá está el pH 7, porque recuerden que esta escala es una escala de pH, entonces el pH 7 está entre el 3,65 y el 9,6. Por ahí. Menos 1. Menos 1. ¿Me siguen o no? Y a pH 13 está ante el 14, por lo tanto es menos 2. ¿Se entiende? ¿Ven que es fácil? Pero hay que hacer el dibujo. Ya así, respondiendo como... Ya dando escopetazo al aire, en realidad no va a tener buen resultado. ¿Vale? Ahora dice, ¿cuál es el punto isoeléctrico? ¿Cómo calculábamos el punto isoeléctrico? Con la fórmula, el punto isoeléctrico es igual a... Tiene que elegir dos valores de pK. ¿Cuáles son los valores de pK que nos sirven? ¿Cuáles son los valores de pK que nos sirven? Correcto, Scarlett, súper bien. ¿Ya? El 1,88 y el 3,65. Eso nos sirve porque el 9,6 fuera está muy alejado del intervalo 0. Se tienen que fijar en el intervalo 0 y elegir los valores de pK que estén más cercanos al intervalo 0. ¿Ya? Y con este dibujo ustedes lo identifican de inmediato. Entonces suman ya los dos valores de pK, 1,88 más 3,65, ¿ya? Y lo dividen por 2. Y estamos listos con el ejercicio. 1,88 más 3,65 dividido en 2. 2, aproximemos, lo dejamos en 2,76, correcto. Aproximemos, lo dejamos en 2,8, ¿vale? 2,8. Pero claro, es 2,76. Vamos a escribir el valor que nos da, ¿ya? 2,76, aproximadamente 2,8. Listo. ¿Listo el ejercicio? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Fome el ejercicio. Fome el ejercicio, ni un brillo. Es uno más interesante. Ya, vamos con... Pregunto por última vez, ¿alguien tiene alguna duda? ¿A alguien no le quedó claro cómo desarrolló el ejercicio? Tengan miedo a escribir o hablar, chicos. Pueden tomar el micrófono, o sea, abrir el micrófono y también preguntarme. Profe, ¿sabe qué? En realidad no entendí Profe. nada. Dígame. No caché cómo sacar las cargas. No, que no estaba. Vale, mira, las cargas, ¿dónde están? Perdón, las cargas, ¿dónde están? Las cargas están ahí. Ahí están las cargas, en los intervalos de carga. Cuando ustedes hacen esto, ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo intervalos, ¿ya? Que son estas cajitas, intervalos ¿de qué? De carga, porque están colocando un número con una carga positiva o con una carga negativa, ¿vale? Entonces, la carga más 1 está desde el 0 hasta el 1,88.
Si tú tomas cualquier valor que está dentro de ese intervalo, tiene carga más 1. Por eso están preguntando el pH 1. El pH 1 está adentro de ese intervalo, ¿cierto? Es por eso que tiene carga positiva. El pH 7. El pH 7 está dentro de este intervalo, entre el 3,65 y el 9,6. ¿Ya? Entre todo ese intervalo, entre el 3,65 y el 9,6, la carga es menos 1. O sea, yo te pregunto, ¿cuál es la carga del a pH, la carga de este aminoácido a pH 5? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la carga del aminoácido a pH 5? Menos 1. Menos 1. Menos 1. ¿Por qué? Porque recuerda que esto es una escala de pH, y el pH 5 está por acá adentro, entre el 3,65 y el 9,6, ¿cierto? Son números de pH. Tienen, una vez que ustedes colocan los valores acá, esos valores de pK, los escriben ahí, están asumiendo que son valores de ¿qué? Valores de pH. ¿Vale? Son los valores de pK, pero lo escribieron acá como valores de pH. Entonces, entre el 3,65 y el 9,6 está toda esa carga en menos 1. ¿Se entiende ahora? ¿Está más claro? Sí, profesor, muchas gracias. Ok. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Si tienen dudas, atrévanse a preguntarlas. Yo generalmente avanzo cuando tengo la percepción de que lo tienen claro. Bueno, sigamos avanzando entonces con el tercer ejercicio. El tercer ejercicio, recuerden que esto está grabado también, así que pues lo pueden revisar. El tercer ejercicio dice, dibuja un tripéptido con los aminoácidos y le están preguntando por la carga a pH 7. ¿Ya? ¿Cuál es la carga a pH 7? Y acá con el tripéptido, para no perder tanto tiempo, lo vamos a hacer un poquitito rápido, porque el dibujo pueden buscar la estructura y lo único que tienen que hacer son las cargas, las cadenas laterales, perdón. Entonces tenemos el carbono central del primero, que es alanina. Ese es el primer aminoácido. Este es el primero, el segundo y el tercero. Recuerden que se lee de izquierda a derecha. ¿Ya? Ese, ahí hay una S que está de más. Vamos a borrar el tiro, porque eso está mal ahí. Entonces, el primer aminoácido es alanina. Ya, el carbono alfa tiene el hidrógeno, a la izquierda tiene el grupo amino que queda libre, porque es el primero, el grupo amino queda libre. ¿Ya? Después tenemos el grupo carboxilo, pero está en el enlace peptídico. Se une con el grupo amino del segundo aminoácido, que es la fenilalanina. Fen significa fenilalanina. Está con el código de 3 letras. ¿Vale? Ahí tenemos la primera cadena lateral. Y este es el enlace peptídico, el primer enlace peptídico. ¿Cuánto enlace peptídico tiene este péptido? Dos. Excelente. 2. Muy bien. Ahora vamos con el segundo carbono alfa. Segundo carbono alfa tiene el hidrógeno. El segundo carbono alfa es el de la fenilalanina. ¿Ya? Tenemos la cadena lateral y está el grupo carboxilo, pero el grupo carboxilo está unido, ¿ya?, al segundo enlace peptídico. ¿Se fijan?
Está unido el segundo enlace peptídico, ahí. Ese es el segundo enlace peptídico. ¿Vale? Y ahora tenemos el último carbono alfa con el hidrógeno y este carbono deja, que es el de la glicina, deja el grupo carboxilo, perdón, libre. Se fijan que queda libre ahora porque no está enlazado el grupo carboxilo. Y la cadena lateral. ¿Cuál es la cadena lateral de la glicina? La cadena lateral de la glicina es un hidrógeno. La cadena lateral de la fenilalanina, ¿cuál es? Ahí para dibujarla tienen que ver la estructura, la estructura de la fenilalanina en el PPT. Es un CH2 y hay un grupo benceno. Hay un benceno en la estructura. Ahí está, con el círculo. Un benceno. ¿Y la alanina? ¿Cuál es la cadena lateral de la alanina? Ahí parece que respondieron. Un CH3, muy bien, Scarlett, un CH3, un metil. Esa es la cadena lateral. ¿Ven? Ahí dibujamos el péptido, que en realidad para dibujar el péptido la única complicación es cómo hacer el enlace peptídico, pero si lo hacen como lo estoy haciendo yo, le estoy mostrando en pantalla, no van a tener ninguna complicación. ¿Vale? Ahí cumplimos, dibuja el tripéptido, aquí está el tripéptido con las cadenas laterales, los grupos amino, o sea, el grupo amino y el grupo carboxilo terminal. Perfecto, están destacados los enlaces peptídicos. Pero ahora tenemos que calcular la carga del pH del tripéptido, perdón, a pH 7. ¿Y cómo calculamos la carga a pH 7? Tenemos que ver la tabla de valores de pK. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los valores de pK? Y aquí conviene escribirlos. ¿Ya? Profe, ¿y el enlace peptídico siempre se puede dibujar así? O sea, lo puede dibujar de esa forma y si quiere más rápido lo podemos dibujar así. Aminoácido 1, guión, aminoácido 2, guión, aminoácido 3. Pero hay que acostumbrarse y saber de que ese guión es eso que está destacado ahí, ¿te fijas? Lo podemos abreviar, pero tienes que saber de que se refiere a eso. ¿Se entiende? Alejandro.